Hay historias que se repiten en distintas culturas, en distintos países, incluso entre personas que jamás se han conocido. Historias que ocurren en la quietud de la noche cuando todo parece en calma, excepto por una sensación inquietante, la de no estar solos. Hoy exploraremos uno de los fenómenos más perturbadores del mundo paranormal, las llamadas Shadow People o gente sombra. ¿Qué son realmente estas figuras oscuras? ¿Una ilusión de la mente o algo que se observa desde otro plano? El epílogo paranormal, con Mari de Armas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del Epílogo Paranormal, un espacio entre lo terrenal y lo divino, donde lo imposible deja de serlo y lo desconocido revela su verdad. En este podcast hablaremos sobre uno de los misterios más controversiales. Se trata de las Shadow People o gente sombra. Acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creías saber sobre la realidad. Entonces, ¿qué son la gente sombra? A estos entes se les atribuyen múltiples nombres, desde los más comunes seres de sombra o gente sombra, hasta apelativos más específicos como seres del umbral, presencias oscuras o visitantes de las sombras, entre otros. El concepto de hombre sombra o shadow people aparece más en el cruce entre la literatura, la psicología, el folclore y lo paranormal, que como una categoría formal única. La gente sombra son descritas como figuras oscuras, generalmente humanoides, que aparecen en la visión periférica o durante estados alterados de conciencia, y desaparecen cuando intentas mirarlas directamente. Este fenómeno no pertenece a una sola disciplina, sino que se interpreta de múltiples maneras. Según Carl Gustav Jung, los hombres sombra pueden interpretarse como manifestaciones del arquetipo de la sombra, que representa los aspectos reprimidos, desconocidos o negados de la personalidad. No son seres externos, sino proyecciones del inconsciente. Asimismo, Heidi Hollis en su obra The Secret World del año 2004 señala que los Shadow People son entidades oscuras, humanoides, que aparecen como siluetas negras, a menudo observadas en estados de vigilia o durante episodios de parálisis del sueño. Se consideran seres independientes del observador. Aunque no usa el término hombre sombra directamente, Lovecraft en The Dream and the Witch House o algo así traducido al título A los sueños en la casa de la bruja de 1933, describe entidades oscuras y apenas perceptibles que habitan dimensiones paralelas. En este contexto, serían presencias interdimensionales que desafían la comprensión humana. El neurocientífico Ramachandran en The Phantoms in the Brain o Fantasmas en el Cerebro, 1998, explica estas experiencias como producto del cerebro.
Por tanto, relata que las apariciones de hombres sombra pueden explicarse como alucinaciones generadas por el cerebro, especialmente en condiciones como parálisis del sueño, estrés extremo o alteraciones del lóbulo temporal. No podemos dejar de mencionar al reconocido escritor Stephen King en su libro The Boogeyman de 1973, quien describe a los hombres sombra como figuras ocultas en la oscuridad que encarnan el miedo primario a lo desconocido. Funcionan como metáfora del terror infantil y la ansiedad. En conclusión, podemos decir que el fenómeno de la gente sombra admite diversas interpretaciones según la disciplina. La psicología lo define como una proyección interna, mientras que el ámbito paranormal lo considera una entidad externa. Por su parte, la literatura lo emplea como un recurso narrativo para generar temor. El folclore lo describe como un espíritu o presagio, y finalmente la neurociencia lo cataloga como una ilusión perceptiva. Lo cierto es que quienes afirman haberlas visto coinciden en varios detalles. Primeramente, no tienen rasgos faciales definidos, tampoco se mueven con rapidez o simplemente están ahí observando. Y, lo más inquietante, generan una profunda sensación de miedo. Algunas personas las ven como siluetas planas, otras aseguran que parecen tridimensionales como si fueran cuerpos hechos de oscuridad más densa que la propia noche. Pero esto no es algo nuevo. Me desperté en medio de la noche y vi una figura alta más oscura que la oscuridad, parada en la esquina. No se movía, pero sabía que me estaba observando. No tenía rostro, ni rasgos, solo una silueta. Cuando intenté encender la luz, desapareció al instante. Pensé que era un truco de mis ojos, pero luego se movió por el pasillo, deslizándose. No, caminando. Aunque el término Shadow People es relativamente moderno, la idea de entidades oscuras ha existido durante siglos. La historia de las llamadas entidades umbrías no comienzan en la modernidad, ni en la Internet, ni siquiera en los medios de comunicación. Su rastro es mucho más antiguo y más persistente de lo que parece. A lo largo de los siglos, distintas culturas han descrito presencias oscuras que no encajan del todo en las categorías tradicionales de espíritus, sombras o alucinaciones. En la antigua Grecia, por ejemplo, la sombra no era entendida únicamente como un fenómeno físico, sino como una extensión del alma. El término esquía hacía referencia tanto a la silueta proyectada por el cuerpo como a una forma espiritual, una especie de residuo de la existencia. En la antigua Grecia, la sombra no era solo ausencia de luz, era algo más profundo, algo ligado al alma. En los relatos del inframundo, las almas de los muertos eran descritas como sombras conscientes, formas incompletas privadas de sustancias, que habitaban un plano intermedio. Pero más allá del mito, algunos textos sugieren algo distinto. Apariciones que ocurrían en los márgenes de la visión, figuras que no podían observarse directamente, como si existieran únicamente en el límite de la percepción humana. En la Odisea, los espíritus no tienen cuerpo, son sombras conscientes, pero hay registros menos conocidos.
Filósofos y escritores antiguos mencionaban apariciones en los márgenes de la visión, figuras oscuras que parecían moverse cuando nadie las miraba directamente. En el folclore europeo encontramos relatos de sombras que se arrastran por las paredes durante la noche. No obstante, durante la Edad Media, estas presencias fueron reinterpretadas como entidades demoníacas o manifestaciones del mal. Las sombras comenzaron a asociarse con entidades malignas, demonios o espíritus atrapados. En textos europeos del siglo XIV se describen formas oscuras que visitaban a las personas durante la noche, especialmente en estados de inmovilidad. Hoy lo conocemos como parálisis del sueño. En Japón existen historias sobre figuras oscuras que habitan en los rincones de las casas. Estos relatos hablaban de presencias invisibles, percibidas como oscuridad viva. En América Latina, muchas culturas indígenas describían entidades sin forma definida, pero que podían ser percibidas como oscuridades, capaces de observar sin ser vistas. Este patrón no desaparece con el tiempo, por el contrario, se transforma. El lenguaje cambia, la interpretación también, pero la experiencia permanece sorprendentemente constante, una figura oscura, silenciosa, observando. A finales del siglo XX, el fenómeno de la Shadow People ganó popularidad gracias a relatos compartidos en programas de radio nocturnos. Uno de los más influyentes fue un famoso programa en Estados Unidos, donde miles de oyentes llamaban para contar sus experiencias paranormales. Fue durante los años 90 y principios de los 2000 cuando el programa Coast to Coast AM comenzó a recibir llamadas inusuales. Este espacio, dedicado a temas paranormales, teorías alternativas y fenómenos inexplicables, comenzó a recibir numerosas llamadas de oyentes que describían experiencias sorprendentemente similares. Figuras oscuras con forma humana, vistas en la periferia de la visión, que desaparecían al mirarla directamente y generaban una intensa sensación de miedo, terror o inquietud. Uno de los momentos clave fue cuando invitados y oyentes empezaron a usar el término Shadow People de forma recurrente, ayudando a consolidar el fenómeno como una categoría reconocible dentro de lo paranormal contemporáneo. El programa funcionó como un punto de encuentro donde miles de testimonios aislados pasaron a percibirse como un patrón colectivo. Pero a medida que las llamadas aumentaban, emergió un patrón difícil de ignorar. Los testimonios coincidían en detalles específicos: la visión periférica, la inmovilidad de la figura, la sensación de ser observado y, sobre todo, una presencia que no parecía pasiva. El fenómeno dejó de ser anecdótico para convertirse en colectivo. A partir de ahí, el tema se popularizó en libros, foros y medios, convirtiendo a la Shadow People o gente sombra en uno de los fenómenos más discutidos dentro de la cultura paranormal moderna. Durante años, las líneas telefónicas se llenaron de testimonios inquietantes, personas que veían sombras moverse por sus hogares, figuras que parecían observarlas desde las esquinas, presencias que no hacían ruido, pero que claramente estaban ahí. Sentí un miedo abrumador incluso antes de verlo, como si algo ya estuviera en la habitación conmigo. Se inclinó sobre mi cama. No podía respirar, no podía gritar. Solo esa forma negra, flotando. No era humano. Podía sentirlo como si no perteneciera a este lugar.
El investigador Jason Ofek, en su obra Darkness War the Shadow Shepherd Among Us, cuya traducción sería algo así como La oscuridad camina, la gente de la sombra entre nosotros, del año 2009, describe estas apariciones como figuras oscuras vistas en todo el mundo que observan y desaparecen en el momento exacto en que las miras, una definición que resume con precisión lo reportado por miles de testigos. Citando al autor Jason Ofek, Millones de personas en todo el mundo los ven. Algunos se despiertan horrorizados ante su mirada roja e inexpresiva. pero no todas las interpretaciones se limitan a lo descriptivo. Heidi Hollis en The Secret World, en 2001, plantea una idea más inquietante. No son simples sombras, son conscientes, saben que puedes verlas. Desde una perspectiva más académica, el folclorista David J. Hufford en The Terror That Came in the Night, El terror que llega en la noche, 1982, introduce otro elemento clave. La experiencia no se limita a lo visual, es ante todo una sensación de presencia, algo en la habitación, percibido pero nunca completamente visto. Estas tres aproximaciones, descriptiva, interpretativa y experiencial, coinciden en un punto fundamental, la percepción de intencionalidad. No se trata solo de ver algo, se trata de sentir que ese algo está observando. Las explicaciones científicas han intentado abordar el fenómeno desde distintos ángulos. La neurología sugiere que el cerebro humano está diseñado para reconocer patrones, especialmente en figuras humanas, incluso en condiciones de baja visibilidad. La psicología apunta al estrés, la fatiga o los estados hipnagógicos como posibles desencadenantes. Y la parálisis del sueño ofrece un marco bien documentado para experiencias donde la inmovilidad se combina con alucinaciones vívidas. Sin embargo, estas explicaciones no cubren todos los casos. Existen reportes de apariciones en pleno estado de vigilia, en contextos cotidianos sin factores aparentes de alteración mental o fisiológica. Además, la consistencia de los testimonios a lo largo del tiempo y entre culturas plantea una pregunta difícil de descartar. ¿Por qué tantas personas describen lo mismo? Saben, en mi familia pasa algo muy curioso. Es una cosa rarísima que nos viene de herencia a las mujeres. No es para asustarlos, pero ya estamos acostumbradas a que antes de una mala noticia alguien se nos pase por delante. Es como si tuviéramos un sistema de mensajería un poco diferente antes de recibir cualquier mala noticia. En mi familia, la muerte siempre ha venido acompañada de lo que nosotros llamamos el aviso. Es una experiencia que compartimos varias mujeres de mi linaje, incluida mi madre, y que ocurre casi siempre de la misma forma. Vemos una figura oscura pasar por el rabillo del ojo durante la noche y, a la mañana siguiente, recibimos una llamada informando el fallecimiento de un familiar. Me ha pasado en varias ocasiones, incluso cuando murió mi padre. Recuerdo que una vez mi mamá vio la sombra de una mujer alta caminando por la casa. Al día siguiente avisaron que mi tía, la hermana de mi papá, había muerto. Lo curioso es que al recibir la noticia, mi madre cayó en cuenta de que la silueta oscura y corpulenta que había visto coincidía perfectamente con la contextura física de mi tía.
A mí me pasó algo muy vivido hace unos 20 años. Era un 31 de diciembre, cerca de las 6 de la tarde, cuando vi salir del baño de la casa de mis padres una forma oscura y alargada, parecida a un humo negro. Se movía deslizándose suavemente hacia la cocina hasta que se esfumó. Me quedé paralizada, no por miedo, sino por el asombro de estar viendo algo con tanta claridad. La visión duró los minutos suficientes como para detallar todo su trayecto. 2 días después, el 2 de enero, murió mi tío abuelo de forma repentina. Desde entonces, entendemos que esas sombras son simplemente nuestra manera de recibir la noticia antes de que suene el teléfono. Vale la pena entender que no todas estas figuras son iguales. En el mundo de lo paranormal, la gente sombra se suele clasificar en 3 tipos comunes. Primero están las sombras fugaces, esas que se ven apenas un segundo por el rabillo del ojo. Luego están las sombras con silueta humana, que parecen tener una densidad más clara y hasta se quedan quietas observando. Y finalmente están las más imponentes, como el famoso Hackman o el hombre de sombrero, que suele ser una figura alta y muy definida. Mucha gente se pregunta si lo que vemos por el rabillo del ojo es solo un juego de nuestra vista o el cansancio, pero lo cierto es que existe todo un sistema para clasificar a la gente sombra, según su comportamiento y apariencia. En el mundo de lo paranormal, no todas estas entidades son iguales, y los investigadores suelen dividirlas en los 3 tipos principales que hemos mencionado anteriormente. Es decir, están las sombras fugaces, los vigilantes o entidades estáticas y el famoso hombre del sombrero. Por su parte, la clasificación más sistemática dentro del tema de Shadow People proviene de la investigadora paranormal Heidi Hollis, especialmente en su obra The Secret World. Según esta autora, la gente sombra se clasifica primero en sombras humanas básicas. Entre las características clave podemos mencionar que son siluetas negras sólidas, con movimientos rápidos y observación pasiva. La segunda clasificación corresponden a las sombras conscientes o inteligentes, que son definidas como entidades que parecen mostrar intención o conciencia. No solo observan, sino que reaccionan a la presencia humana. Se caracterizan porque este tipo de sombras presentan interacción. Miran, se mueven estratégicamente, además las personas tienen la sensación de ser observados y existe una mayor duración en las apariciones. Seguidamente, dentro de esta clasificación nos encontramos con el Hackman o el hombre del sombrero. Este tipo específico y recurrente dentro de los Shadow People se distingue por llevar sombrero y tener una presencia más definida. Se caracteriza por ser una silueta masculina con sombrero y genera en los testigos una sensación intensa de miedo o amenaza. Al mismo tiempo, son apariciones repetidas en diferentes testigos. Otro tipo son las sombras agresivas o negativas, entidades que generan miedo intenso o malestar físico-emocional. En algunos relatos parecen alimentarse del miedo. Entre las características claves encontramos que son presencias opresivas donde los testigos tienen parálisis o incapacidad de moverse. Y son experiencias muy cercanas al terror nocturno. Por último, de acuerdo a la clasificación de Hollis, tenemos a las sombras asociadas a ataques nocturnos. Son aquellas que están relacionadas con episodios de parálisis del sueño, donde la persona percibe una entidad en la habitación. Estas entidades causan una sensación de presión en el pecho.
provocando en sus víctimas incapacidad de hablar o moverse. Desde el punto de vista de la neurociencia, estas apariciones pueden explicarse como estados alterados, bien sea mediante alucinaciones hipnagógicas, es decir, aquellas que ocurren antes de dormir, o el individuo puede sufrir de alucinaciones hipnopómpicas, es decir, alucinaciones que tiene al despertarse. Entender estas diferencias es clave, porque a veces estas sombras no solo están ahí para observar, sino que parecen traer consigo mensajes o avisos muy específicos para quienes las ven. Es importante señalar que esta clasificación pertenece al campo paranormal y no tiene validación científica. Sin embargo, es una de las más utilizadas para sistematizar testimonios. No estaba soñando, estaba despierto. Y había algo en la esquina. Se movió, pero no caminó. Se deslizó. Lo cierto es que independientemente de su origen o causas, este fenómeno ha estado presente desde los albores de la humanidad y a lo largo de la historia, manifestándose de manera constante en diversas culturas y sociedades. Si estas sombras existen, ¿por qué observan? Y lo más importante, ¿por qué tantas personas en distintos momentos han visto exactamente lo mismo? Tal vez porque nunca se han ido. Con esto cerramos el episodio de hoy sobre la gente sombra. Si tienes una experiencia propia que desees compartir, nuestros canales en Instagram, TikTok y YouTube están abiertos para recibir tus relatos. Para que podamos seguir trayendo más casos y producción de calidad, te invitamos a suscribirte y darle like al programa. Es una forma gratuita y enorme de colaborar con este proyecto. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima entrega. El epílogo paranormal, entre lo terrenal y lo divino.